Saludos espectadores cristianos promedio, bonito lunes, lunes de venir a darles esta bonita reflexión que nadie me pidió, esta opinión por la que nadie me preguntó. Sin embargo, aquí estoy una vez más con ustedes dándoles esta opinión. Y lo bonito del internet es que si no les gusta mi opinión, me pueden mandar a la mierda y me pueden insultar en la forma más ofensiva que puedan, con la seguridad de que yo no voy a ir a golpearlos porque están muy bien protegidos detrás de su pantalla, detrás de su teclado. Entonces eso es lo bonito, pueden decirme lo que piensan de mí y de estas cochinas reflexiones sin miedo a nada, sin miedo al éxito, sin miedo a nada. Y bueno, en esta ocasión pues vamos a hablar de algo que es ciertamente controversial, que es ciencia contra religión. Y lo que me llevó a reflexionar sobre ciencia contra religión y empezar a pensar y venir a hacerles esta reflexión, pues son esos memes que muchos creyentes han estado compartiendo, donde nos muestran científicos que han hecho grandes aportaciones a la humanidad o grandes descubrimientos, etcétera, y que nos dicen, jaja, mira, ateo, en tu cara, este gran científico es creyente o era creyente, jaja, ¿no? Entonces, bueno, esto me empezó a llevar a reflexionar ciertas cosas. Entonces, para empezar, lo que yo reflexioné fue que, bueno, esto yo creo que no debería entrar dentro de un debate de ciencia contra religión. Pero antes de que les diga por qué, por favor, dejen su like, activen la campaneada, compartan, suscríbanse, hagan todas esas cosas que los youtubers super famosos como yo siempre andamos pidiendo, porque para ustedes solo son un par de clics por aquí y por allá, no les cuesta nada, no les toma nada de tiempo, y para mí, para el canal de What About, es de gran, enorme ayuda, y yo y Dios lo valoramos mucho. Y sí, entonces, estas argumentaciones donde sí, este científico era creyente, yo creo que eso no debería de entrar dentro de un debate de ciencia contra religión. ¿Por qué? Porque bueno, recordemos que la iglesia como tal, pues tuvo secuestrada la moral durante muchísimos siglos. O sea, tuvo literalmente secuestrada la moral. Esto quiere decir que, bueno, si Dios elige al rey, al monarca, entonces pues los súbditos de ese monarca, la gente que pertenece a ese reino o a ese imperio, pues también deben de ser creyentes. Y si tú no haces lo que dice el rey, lo que dice la iglesia, entonces pues a ti te cancelamos, te censuramos, te corremos de aquí, te expulsamos, etcétera. ¿Por qué? Porque si este es un gobierno divino de un gobernante elegido por Dios y tú no crees en Dios, tú eres ateo, entonces no crees en nuestro gobernante, no crees en nuestras leyes, por lo tanto eres un rebelde y te tienes que ir de aquí. Entonces, sí, dentro de una sociedad donde hay monarquías y monarquías eclesiásticas, entonces no puedes decir que eres ateo, jamás, eso es imposible. Entonces sí, no nos debe de sorprender que los científicos dijeran que son creyentes o que se declaren como creyentes. Y yo no dudo que muchos de ellos sí hayan sido genuinamente creyentes. Y sí, en efecto hay prueba de que muchos científicos sí eran creyentes y filósofos también. Sin embargo, yo creo que es muy difícil saber si en verdad el científico era ateo o era creyente por la presión social. O sea, esa presión social del status quo que debías de seguir no admitía el ateísmo, no lo admitía. Entonces por eso mismo, por ese secuestro de la moral, sí, no podemos realmente saber si los científicos en verdad eran creyentes o no eran creyentes. Y si en algún momento alguien se declaró ateo, seguramente ese científico lo mataron y quemaron todo lo que él había publicado, descubierto, etcétera. O alguien más se adjudicó sus descubrimientos diciendo que era creyente, etcétera. O muchas cosas así muy turbias pasaban. Es como si hoy en día, en el siglo XXI, tú quieres salir a triunfar al mundo con una svástica aquí diciendo que tú eres nazi. Eso pues no te va a salir nada bien. O sea, en redes te van a bombardear, nadie te va a dar empleo, etcétera. Entonces decir que eras ateo era más o menos lo mismo, porque la autoridad pues era una autoridad, sí, religiosa.
Y hoy en día pues no puedes decir que es nazi porque ya las autoridades son autoridades democráticas que usan argumentación ética, que ya cada vez es más inclusiva, que cada vez se orienta más hacia la paz, etcétera, etcétera. Es algo así. Entonces sí, no metamos eso dentro de un debate de ciencia contra religión. Ahora, si hablamos de ciencia contra religión, aquí es donde se pone bueno. Antiguamente, cuando no había un método científico bien establecido como lo conocemos ahora, pues a lo mejor sí, y cuando teníamos gobiernos, sí, religiosos, monárquicos, eclesiásticos, entonces sí, o sea, obviamente a la religión la ciencia le incomodaba mucho, así como hoy en día a muchos gobernantes les incomoda el periodismo. Era lo mismo, o sea, la ciencia obviamente les iba a incomodar a los gobiernos religiosos. Era muy normal que existiera ese choque entre ciencia y religión. Hoy en día, pues la religión ya en la cristiandad, dentro de los países que son pues cristianos en su mayoría, pues los gobiernos de esos países ya no son cristianos realmente y la iglesia pues tiene cierto poder, pero ya más orientado hacia lo privado. O sea, si tú quieres ir, ya es una institución un poco pues sí más privada, ni siquiera pagan impuestos, es ya bastante distinto, ya no participan en el gobierno, ya no participan en la democracia, o sea, participan a nivel de ciudadanos, de votar, pero las ideologías religiosas pues ya no caben dentro de un gobierno democrático. ¿Por qué? Porque un gobierno democrático no puede tener religiones porque eso excluye a los que no pertenezcan a esa religión y la democracia pues trata de incluir a todos, entonces sí, la religión ya no cabe aquí. Entonces el debate de ciencia contra religión, pues por ese lado tampoco ya debería de existir. Ahora, lo más importante de todo es las diferencias entre la ciencia y la religión. La religión, por un lado, es... ¿Qué tenemos? Si nos vamos al cristianismo, pues tenemos la Biblia, que es un libro que desde el siglo cuarto, por así decirlo, se ha mantenido relativamente igual, ya no ha tenido grandes cambios, ya no ha sido muy distinto, más o menos sigue siendo exactamente lo mismo que ahora. Y pues bueno, es una moral bastante antigua, con una argumentación ética muy débil, muy bastante precaria, por así llamarlo, donde sí, ya no es una moral buena. O sea, cualquier niño de primaria podría agarrar, leer la Biblia y hacerle modificaciones que sonaran mucho mejor. O sea, y podría un niño, sí, tachar literalmente muchas cosas que están mal y señalar esto está mal, esto no se hace, esto no se hace, esto no se hace. Entonces tener un libro donde sea muy fácil decir, pues es que ya no puedes tener esclavos y tachar eso y que todos estén de acuerdo con que ya no se puede tener esclavos, pues entonces no habla muy bien de ese libro, nos habla de que ese libro no está nada actualizado. Si la religión o la Biblia fuera un libro que se va actualizando conforme la moral va cambiando y se va reescribiendo y se va reinventando, entonces podría ser mucho más válido, pero bueno, obviamente ese pensamiento religioso no admite ese tipo de cambios, pues lógicamente. Sin embargo, la ciencia pues es todo lo contrario. La ciencia tiene sí o sí que cambiar constantemente, tiene que estar cambiando y preguntándose, ¿está bien esto que dijimos antes? Y tiene que estar dudando de lo que la misma ciencia ha dicho y ha descubierto, porque conforme va avanzando la tecnología, la ciencia se va modificando, va creciendo, se va ramificando, va evolucionando, va avanzando. Entonces la ciencia del siglo XXI no va a ser para nada la misma del siglo XIX, ni del siglo XVI, ni del siglo IV. O sea, es algo muy diferente, o sea, que va avanzando y va evolucionando constantemente y se va adaptando y nos va facilitando la vida, etcétera, etcétera. Es algo que cambia, que duda constantemente de sí misma y que se retroalimenta a sí misma, algo que la Biblia no hace y jamás va a hacer y no puede hacer. Son los pastores, son los líderes religiosos los que tienen que estar ahí haciendo circo, maroma y teatro para poder forzar esos textos y que se adapten a la realidad de hoy, que eso cada vez es más y más difícil para la religión.
Entonces, a mí poner ciencia contra religión se me hace algo bastante absurdo. Yo coincido mucho con Herder, quien nos decía que debemos de estudiar y de ponerle mucha atención a las religiones, porque las religiones son registros muy, muy antiguos de humanidad. Son historias de los humanos extremadamente antiguas que nos permiten saber cómo eran los humanos que vivieron muchísimo antes de nosotros. Y podemos aprender muchísimo de eso. Entonces la religión es muy importante en ese aspecto, pero la religión ya no podemos usarla como moral para tomar decisiones ya dentro de este mundo. Eso ya no cabe aquí. Ya nuestra forma de pensar ya debe de salirse de la religión. Y pues sí, la Biblia, si la rascamos bien, podemos encontrar ciertas cosas que moralmente pueden ser buenas, especialmente en el Decálogo, los 10 mandamientos. Algunos de ellos son como bastante buenos y siguen manteniendo a la sociedad. El no matarás, obviamente, el no calumniarás, el no robarás, no desearás a la mujer de tu prójimo, o sea, eso de la envidia. Eso pues sí, son cosas que se necesitan para que cualquier sociedad se mantenga a flote. Sin embargo, no es un libro que tú necesites para tener una buena moral o un buen sistema de valores. Porque pues tú puedes leer muchísimas otras cosas que van a ser mucho más sofisticadas, mucho más actualizadas y mucho mejores guías morales. Tú puedes leer a Dickens, puedes leer a Dostoyevsky, puedes leer a Camus, puedes leer filósofos a, yo que sé, Voltaire, Montesquieu, puedes leer a Diderot, puedes leer a Descartes, puedes leer a muchísima gente que sí nos hace que pues la Biblia ya no sea tan relevante y que no necesitemos recurrir a ella. Y pues bueno, la ciencia, pues sí, la ciencia sigue siendo importante, tiene que seguir avanzando, va a seguir avanzando, le guste o no le guste a la religión. La ciencia yo creo jamás ha dicho, yo me voy a poner a investigar esto y a descubrir tal cosa o a investigar sobre esto para que la gente deje de creer en Dios. O sea, no, yo creo que han de ser muy, muy pocos los científicos que piensen eso. Yo creo que los científicos están pensando en lo que a ellos les interesa, en nanotecnología, en biotecnología, en naves espaciales, en cohetes, en automóviles, en computadoras, en física cuántica. Eso es lo que están pensando. Yo no creo que los científicos lleguen a trabajar pensando, ajá, ¿cómo esta vez sí voy a demostrar que Dios no existe? Voy a hacer que la gente deje de creer. No creo que ningún científico haga eso, o muy pocos lo deben de hacer. Y si ustedes conocen a un científico que haga eso, aléjense de él inmediatamente. Y pues bueno, esta fue mi reflexión sobre ciencia y religión, ciencia contra religión. No creo que se deban de poner a competir. Creo que son cosas ya muy, muy diferentes. Y bueno, pongan en los comentarios qué es lo que piensan. Vamos a debatir, que se haga el debate bonito, bueno, constructivo acá en los comentarios. Y pues suscríbanse, que ya tengo menos de 1 millón de suscriptores. Comenten en los comentarios si les gustó, o si no les gustó, insúltenme en la forma más ofensiva que puedan. Metan el dedito gordo, compartan con sus tías cristianas en el grupo de WhatsApp de la familia y activen la campaneada para que les avisen algo. Adiós. Good afternoon, good evening, and good night.